Buenas tardes, esto es el comentario positivo. Una vez más, estamos aquí para continuar el tema, nuestro tema anterior. Hace tiempo que ya no lo veíamos, el de los héroes de la fe. Hoy vamos a ver hablamos la última vez de Martín Lutero, entonces hoy vamos a hablar de las 95 tesis y el texto que venía en las 95 tesis que fueron clavadas en la puerta de Wittenberg. Y bueno, finalmente este texto es el que inició lo que llama la Iglesia Católica el protestantismo. Y vamos a leer, dice el texto: por amor a la verdad y el deseo de sacarla a la luz, las siguientes proposiciones serán discutidas en Wittenberg bajo la presidencia del reverendo padre Martín Lutero, maestro de artes y de Sagrada Escritura y profesor ordinario en esta última disciplina y en este mismo lugar. Por lo tanto, pide que aquellos que no pueden estar presentes y deban oralmente con nosotros, aunque ausentes, puedan hacerlo por carta. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Primera tesis. Nuestro Señor y Maestro Jesucristo, cuando dijo hacer penitencia, quería que toda la vida de los creyentes fuera arrepentimiento. Número 2. Esta palabra no puede ser entendida como la penitencia sacramental, es decir, la confesión y la satisfacción que es administrada por los sacerdotes. Número 3. Sin embargo, no solo significa el arrepentimiento interior, no hay arrepentimiento interior si no obran exteriormente diversas mortificaciones en la carne, o sea, quitar el exceso de carne. Por tanto, número 4. La pena del pecado continúa mientras perdure el odio a sí mismo, porque este es el verdadero arrepentimiento interior y continúa hasta nuestra entrada en el reino de los cielos. El Papa, número 5, el Papa no tiene intención de remitir y no puede remitir ninguna penalidad que no sea la que él ha impuesto, ya sea por su propia autoridad o por la de los cánones. Con esto, bueno, empezamos a ver que está dirigida, ¿no? Y vemos ahora que en realidad al principio Martín Lutero no se quería separar de la Iglesia Católica ni faltar el respeto a la autoridad, pero quería, pues entendiendo lo que ya el Señor empezó a hacer en su corazón el Espíritu Santo, pues quería hablar de ello. Entonces vamos a empezar a ver también que habla de el purgatorio, que creían en el purgatorio, creían también en el limbo, cosas que hoy sabemos que no existen, pero bueno, él todavía sostenía esa parte. Empezó a haber una cierta revelación que fue transformándose hasta hoy, pero bueno, vemos que de todas maneras en las iglesias luteranas hay hay un gran parecido todavía a lo que es la Iglesia Católica, pero con los pensamientos de Martín Lutero. Número 6. El Papa no puede remitir ninguna culpa, sino declarando que ha sido remitida por Dios y asintiendo a la remisión de Dios, aunque ciertamente puede conceder la remisión en los casos reservados a su juicio. Si se desprecia su derecho a conceder la remisión en tales casos, la culpa seguirá siendo totalmente imperdonable. 7. Dios no remite la culpa a nadie que no humilla antes y lo somete al sacerdote, su vicario. 8. Los cánones, allí vemos otra palabra, vicario, el vicario de Cristo, el único vicario, porque es el que está en el lugar es el Espíritu Santo. No puede haber otro vicario, y ellos utilizan mucho la palabra vicario aquí, el sacerdote, y de hecho hablan oficialmente que el vicario de Cristo es el Papa, cosa que, bueno, pues bíblicamente no es correcta. Punto número 8. Los cánones penitenciales se imponen solo a los vivos y según ellos nada debe imponerse a los moribundos. 9. Por tanto, el Espíritu Santo en el Papa es amable con nosotros porque en sus decretos siempre hace excepción y nos beneficia en caso de muerte y necesidad. Número 10. Ignorantes y perversos son los hechos de aquellos sacerdotes que en caso de los moribundos reservan las penitencias canónicas para el purgatorio. 11. En cambio, de la pena canónica a la pena de purgatorio es evidentemente una de las cizañas que fueron sembradas mientras los obispos dormían. 12. En épocas anteriores las penas canónicas se impusieron no después sino antes de la absolución, como pruebas de la verdadera contrición. 13. Los moribundos son libertados por la muerte de todas las penas, ya están muertos a las reglas canónicas y tienen derecho a ser liberados de ellos. 14. La salud imperfecta del alma, es decir, el amor imperfecto de los moribundos, trae consigo por necesidad gran temor, y cuanto menor es el amor, mayor es el temor. 15. Este temor y horror es suficiente por sí solo para no decir nada de otras cosas, para construir la pena del purgatorio, ya que está muy cerca el horror de la desesperación. 16. El infierno, el purgatorio y el cielo parecen diferir como la desesperación, la causa de la desesperación y la seguridad de la salvación. 17.
Con las almas en el purgatorio parece necesario que el horror crezca menos y que el amor aumente. 18. No parece probado, ya sea por razón o por escritura, que estas almas estén fuera del estado de mérito, es decir, del amor creciente. 19. Una vez más, no parece probado que las almas en el purgatorio, o al menos algunas de ellas, tengan total certeza de su propia bienaventuranza, aunque nosotros podamos estar bastante seguros de ellos. 20. Por tanto, cuando el Papa habla de remisión plenaria de todas las penas, no significa simplemente la indulgencia de todas ellas, sino solamente el de aquellas que él mismo impuso. 21. En consecuencia, yerran los predicadores de las indulgencias, pues dicen que por las indulgencias del Papa un hombre es liberado de todo castigo y salvado. 22. Así pues, el Papa no remite ninguna pena a las almas en el purgatorio que, según los cánones, habrían tenido que pagar esta vida. 23. Si es posible conceder a cualquiera la remisión de todas las penas, esta remisión solo puede concederse a los más perfectos, es decir, a los pocos. 24. Esto necesita, por tanto, que la mayor parte de la gente sea engañada por esa indiscriminada jactanciosa promesa de la liberación de la pena. 25. El poder que el Papa tiene en general sobre el purgatorio es igual que el poder que cualquier obispo o cura tiene, de una manera especial dentro de su propia diócesis o parroquia. 26. El Papa hace bien cuando concede la remisión a las almas en el purgatorio, no por el poder de las llaves que él no posee, sino por vía de la intercesión. 27. Doctrina del hombre, la que dice que tan pronto como una moneda entra en una caja de dinero, el alma sale volando del purgatorio. 28. Es cierto que cuando la moneda entra en la caja de dinero, la ganancia y la avaricia pueden aumentar, pero el resultado de la intercesión de la Iglesia es solamente en el poder de Dios. 29. ¿Quién sabe acaso si todas las almas del purgatorio desean ser redimidas? Hay que recordar lo que según la leyenda aconteció con San Severino y San Pascual. 30. Nadie está seguro de que su propia contrición es sincera, mucho menos de que él haya la remisión completa. 31. Raro como es el hombre que es verdaderamente penitente, es también el hombre que verdaderamente compra indulgencias, es decir, tales hombres son los más raros. 32. Serán condenados eternamente junto con sus maestros los que se creen seguros de su salvación porque tienen cartas de indulgencia. 33. Los hombres deben estar en guardia contra los que dicen que la indulgencia del Papa es ese inestimable don de Dios por el cual el hombre se reconcilia con él. 34. Porque estas gracias de indulgencia solo conciernen a las penas de satisfacción sacramental y estas son nombradas por el hombre. 35. No predican doctrina cristiana los que enseñan que no es necesaria la contrición en aquellos que tienen la intención de comprar almas fuera del purgatorio o para comprar confesionalia, le llamaban. 36. Todo cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión total de pena y culpa, incluso sin cartas de indulgencia. 37. Todo cristiano verdadero, ya sea vivo o muerto, tiene parte en todas las bendiciones de Cristo y de la Iglesia, y esto le es concedido por Dios incluso sin cartas de indulgencia. 38. Sin embargo, la remisión y participación en las bendiciones de la Iglesia que son concedidas por el Papa no son en modo alguno despreciables, ya que son, como he dicho, la declaración de remisión divina. 39. Es muy difícil incluso para los teólogos más afanosos al mismo tiempo recomendar al pueblo la abundancia de indulgencias y la verdadera contrición. 40. La verdadera contrición busca y ama las penas, pero las indulgencias liberales solo relajan las penas y hacen que sean odiados o por lo menos proveen una ocasión para odiarlos. 41. Las indulgencias apostólicas deben ser predicadas con cautela. La gente puede pensar falsamente que son preferible a otras buenas obras de amor. 42. Se debe de enseñar a los cristianos que el Papa no pretende que la compra de indulgencia sea comparada en modo alguno con las obras de misericordia. 43. Se debe enseñar a los cristianos que quien da a los pobres o presta a los necesitados hace un trabajo mejor que comprar la indulgencia. 44. Porque el amor crece por obras de amor y el hombre se hace mejor, pero por indulgencias el hombre no crece mejor, solo más libre de pena. 45. A los cristianos se les debe enseñar que el que ve a un hombre necesitado y sin atenderle da su dinero para comprar la indulgencia, no compra las indulgencias del Papa, sino la indignación de Dios. 46. Se debe enseñar a los cristianos que al menos que tengan más de lo que necesitan, están obligados a retener lo que es necesario para sus propias familias y de ninguna manera a desperdiciarlo con indulgencias. 47. Se debe enseñar a los cristianos que la compra de indulgencias es una cuestión de libre albedrío y no de mandamiento. 48.
Se enseña a los cristianos que el Papa, al conceder indulgencias, necesita y por tanto desea su devota oración por él más que el dinero que traen. 49. A los cristianos se les debe enseñar que las indulgencias del Papa son útiles si no ponen su confianza en ellos, pero totalmente perjudiciales si a través de ellos pierden el temor de Dios. 50. Se debe enseñar a los cristianos que si el Papa conociera las exigencias de los predicadores de indulgencia, preferiría que la Basílica de San Pedro se convirtiera en cenizas que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. 51. A los cristianos se les debe enseñar que sería el deseo del Papa, como es su deber, dar su propio dinero a muchos de aquellos de quienes algunos vendedores de indulgencias ganan dinero a pesar de que la iglesia de San Pedro podría tener que ser vendida. 52. La seguridad de salvación por medio de cartas de indulgencia es vana, aunque el propio Papa pusieran su alma como prenda. 53. Son enemigos de Cristo y del Papa quienes, para que las indulgencias puedan ser predicadas, silencian completamente la palabra de Dios en algunas iglesias. 54. Se hace daño a la palabra de Dios cuando en el mismo sermón se gasta un tiempo igual o mayor en hablar de indulgencias que en predicar la palabra. 55. Debe ser la intención del Papa que si las indulgencias, que son una cosa muy pequeña, se celebran con una campana, con procesiones y ceremonias únicas, entonces el Evangelio, que es lo más grande, debe ser predicado con 100 campanas, 100 procesiones, 100 ceremonias. 56. Los tesoros de la Iglesia, de donde el Papa distribuye las indulgencias, no son suficientemente nombrados ni conocidos entre el pueblo de Cristo. 57. Que no son temporales es ciertamente evidente, porque muchos de los vendedores no derrochan tales tesoros tan fácilmente, pero sí los acumulan. 58. Ni los méritos de Cristo ni son los méritos de Cristo ni de los santos, porque aún sin el Papa, estos siempre trabajan gracia para el hombre interior y la cruz, la muerte y el infierno para el hombre exterior. 59. San Lorenzo dijo que los tesoros de la iglesia eran los pobres de la iglesia, pero habló según el uso de la palabra de su tiempo. 60. Sin temeridad decimos que las llaves de la iglesia dadas por el mérito de Cristo son ese tesoro. 61. Porque está claro que para la remisión de las penas y de los casos reservados el poder del Papa es por sí mismo suficiente. 62. El verdadero tesoro de la iglesia es el Santísimo Evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. 63. Pero este tesoro es naturalmente el más odioso, porque hace que el primero sea el último. 64. Por otra parte, el tesoro de las indulgencias es naturalmente más aceptable, porque hace que los últimos sean los primeros. 65. Por lo tanto, los tesoros del Evangelio son redes con las que antes solían pescar hombres de riquezas. 66. Los tesoros de las indulgencias son redes con las que ahora pescan las riquezas de los hombres. 67. Las indulgencias que los predicadores claman como las más grandes gracias son verdaderamente tales en cuanto promueven la ganancia. 68. Sin embargo, son en verdad las gracias más pequeñas comparadas con la gracia de Dios y la piedad de la cruz. 69. Los obispos y curas están obligados a admitir los comisarios de las indulgencias apostólicas con toda reverencia. 70. Pero aún más están obligados a vigilar con todos sus ojos y atender con todos sus oídos para que estos hombres no prediquen sus propios ensueños en lugar de la comisión del Papa. 71. El que habla en contra de la verdad de las indulgencias apostólicas sea anatema y maldito. 72. Pero el que se guarda contra la lujuria y la licencia de los predicadores de indulgencia que sea bendecido. 73. El Papa tiembla justamente contra aquellos que por cualquier arte inventan el prejuicio del tráfico de indultos. 74. Pero mucho más pretende condenar a aquellos que usan el pretexto de las indulgencias para entregar en perjuicio del amor y la verdad. 75. Pensar que las indulgencias papales son tan grandes que pueden absorber a un hombre aunque haya cometido un pecado imposible como haber violado a la Madre de Dios, esto es locura. 76. Nosotros decimos, por el contrario, que las indulgencias papales no son capaces de borrar lo menor de los pecados veniales, en lo que se refiere a su culpabilidad. 77. Se dice que incluso San Pedro, si ahora fuera Papa, no podría otorgar mayores gracias. Esto es una blasfemia contra San Pedro y contra el Papa. 78. Nosotros decimos, por el contrario, que incluso el actual Papa y cualquier otro tiene mayores gracias a su disposición, a saber, el Evangelio, las virtudes espirituales, los dones de curación, etc., como está escrito en 1 Corintios 12. 79. Es blasfemia decir que la cruz adornada por las armas papales y erguida por los predicadores de indulgencias es de igual valor que la cruz de Cristo. 80. Los obispos, los curas y los teólogos que permiten que tal conversación se extienda entre el pueblo tendrán una cuenta que rendir. 81. Esta predicación desenfrenada de indulgencias no hace fácil ni siquiera para los hombres eruditos salvar el respeto debido al Papa de la calumnia, ni siquiera de los cuestionamientos astutos de los laicos. A saber,
¿Por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la Santísima Caridad y la muy apremiante necesidad de almas? Lo cual sería la más justa de todas las razones si él redime un número infinito de almas a causa del muy miserable dinero para construcción de la basílica, lo cual es un motivo completamente insignificante. 83. Otra vez, ¿por qué continúan las misas mortuorias y de aniversario por los muertos? ¿Y por qué no devuelven y permiten la entrada de las dotaciones fundadas en su favor, ya que es malo rezar por los redimidos? 84. Del mismo modo que esta nueva piedad de Dios y del Papa, según la cual conceden al impío y al enemigo de Dios por medio del dinero redimir un alma pía y amiga de Dios, ¿por qué no la redimen más bien a causa de la necesidad por la gratuita caridad hacia esa misma alma pía y amada? 85. Asimismo, ¿por qué los cánones penitenciales que de hecho y por el desuso desde hace un tiempo están abrogados y muertos como tales se satisfacen no obstante hasta hoy por la concesión de indulgencias como si estuviesen en plena vigencia? 86. Una vez más, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es mucho más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? 87. Y otra vez, ¿qué es lo que remite el Papa y qué participación concede a los que por una perfecta concesión tienen ya el derecho a una remisión y participación plenaria? 88. Del mismo modo, ¿qué mayor bien puede hacerse a la Iglesia si el Papa, como lo hace ahora, una vez concediese estas remisiones y participaciones 100 veces por día a cualquiera de los creyentes? 89. Dado que el Papa, por medio de sus indulgencias, busca más la salvación de las almas que el dinero, ¿por qué suspende las cartas e indulgencias ya anteriormente concedidas si son igualmente eficaces? 90. Reprimir estos sagaces argumentos de los laicos solo por la fuerza sin desvirtuarlos con razones significa exponer a la Iglesia y el Papa a la burla de sus enemigos y contribuir a la desdicha de los cristianos. Por tanto, si las indulgencias se predicasen según el espíritu y la intención del Papa, todas esas objeciones se resolverían con facilidad o más bien no existirían. 92. Que se vayan pues todos aquellos profetas que dicen al pueblo de Cristo paz, paz y no hay paz. 93. Que prosperen todos aquellos profetas que dicen al pueblo cruz, cruz y no hay cruz. 94. Es menester exhortar a los cristianos que se esfuercen por seguir a Cristo su cabeza a través de las penas de muerte e infierno. 95. Y a continuación, a confiar, en que entrarán en el cielo a través de muchas tribulaciones antes que por la ilusoria seguridad de paz. Bueno, la fuente de lo que estamos leyendo es de esta traducción es de Fernando Ogando, ajá, y las fotos, y bueno, pues fotos, estoy leyendo también fotos, pero finalmente hay fotos, pero pues esas no se las voy a mostrar, pero sí, esto es lo que son las 95 tesis. Bueno, como siempre, hice alguno que otro comentario en realidad, pero para el que es instruido, el que es cristiano, bueno, podemos entender que en realidad esta reforma comenzó en víspera del Día de Todos los Santos, el 31 de octubre de 1517, pero Martín, basado en sus argumentos en las 95 tesis, realmente, como se los dije, pues es notorio que realmente no se quería separar de la Iglesia Católica. Pero finalmente él hablaba y sacaba a la luz los errores y abusos que se dieron a lo largo de los siglos, haciendo los tratos de las indulgencias, que era comprar con dinero el perdón por cualquier pecado, y muchos hasta pagaban por adelantado por pecar. Entonces, el comercio santo, como le llamaban en aquel tiempo sin temor, ya se había convertido en un escándalo. Entonces, en realidad empezó con esto, al final, pues la Iglesia Católica lo excomulga y él empieza su propia iglesia, y en esta parte yo sí quiero abundar en que no es que estuviera mal Lutero. Lutero empezaba a tener una luz de revelación. La revelación tiene que ir en crecimiento, creciendo, y entonces vinieron después otros reformadores y vinieron otros hombres de Dios, y esto se empezó a dar hasta que empezó otra vez a predicarse de la manera correcta, aunque sí tengo la seguridad de que Dios siempre ha dejado una luz a alguien, pero sí es notorio que haya utilizado a un hombre católico, sacerdote, para que haya iniciado un movimiento de reforma. Entonces, sí hay mucho que agradecer a Lutero. Finalmente, había muchas cosas que todavía estaban muy lejos de ser totalmente correctas, pero él encendió la llama, el fuego, para que hubiera un verdadero cambio. Y bueno, pues damos gracias a Dios por la vida de Lutero. No señalamos, aunque sí entendemos
los errores que podían haber en las 95 indulgencias a la luz de la Biblia, digo, de las 95 tesis, y que se basa principalmente precisamente en las indulgencias. Pero, bueno, pues de todas maneras sabemos que Dios sabe y Él es el que usa, y como siempre, y como se los dije en el video anterior, pues no tenemos que tener espíritu de juicio, al contrario, un espíritu de agradecimiento de que fue el inicio de. Y bueno, el día de hoy, pues no es con afán ni de ponerse ni en pro ni en contra en realidad, sino con darles un documento histórico que conozcamos, porque muchos hemos oído de las 95 tesis, pero en realidad pues no sabíamos en ciencia cierta pues de qué se trataban esas 95 tesis. Aquí está, este es el documento. Ya hablamos de quién hizo la traducción, agradecemos a la persona que hizo la traducción para que podamos leerlo y podamos compartirlo. Y bueno, pues seguimos en esto que es el comentario positivo. Le damos gracias a Dios por la vida de esta persona que tradujo, por la vida de Martín Lutero, que fue el inicio de una luz de transformación para el Evangelio, y le doy gracias a Dios por tu vida. Como siempre, les pido que su manita arriba, para que pueda ser de bendición para otros, que puedan ayudarme también compartiendo la palabra, y pues que me regalen en la caja de comentarios su comentario. Yo estaré contestando cada comentario. Gracias, le doy la gloria a Dios y bendiciones. Hasta la próxima.